¿Qué tal? Hablemos del Espíritu Santo. Parte fundamental para un cristianismo lleno de unción y de poder y de sabiduría para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hablemos del Espíritu Santo. Y damos continuidad a lo que dice el libro de Génesis. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios, pensando en hacer el hombre o formar al hombre a su imagen, porque Él quería que más adelante el ser humano conociera quién era Él. No físicamente, pero sí su forma de ser, de actuar. Y por eso Dios decidió formar al hombre. El Espíritu Santo ya estaba, acuérdese, Génesis 1. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, como dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante. Se movía sobre la faz del abismo, y la tierra estaba vacía y desordenada. Porque el Espíritu Santo llena donde hay vacíos, y donde hay desorden, Él ordena, organiza. Y por eso tenemos que recordar entonces la importancia de la creación del hombre. Dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Recordemos. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, o sea, le hizo una parte física, sacado de la tierra. Pero faltaba lo más importante, la vida de Dios en esa parte humana. Y por eso dice acá que Dios sopló sobre, dice el cual Él sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Dios dio la vida, le dio la vida al hombre, la vida de Dios, la esencia de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice, y le dio vida, colocó el Espíritu Santo sobre él en ese momento y colocó la esencia de Dios, la vida de Dios en el hombre, en esa parte física. Luego entonces el hombre solo vivía pensando en el bien, actuaba conforme al bien, porque solamente conocía el bien, porque habitaba la vida de Dios en él. Luego entonces tenía que ser probada su voluntad. Y por eso Dios le dice al hombre, allí en el Génesis capítulo 2, en el versículo 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recordemos que si la esencia de Dios estaba en el hombre, en esa parte humana, física, luego entonces el hombre conocía el bien y actuaba conforme al bien, conforme al diseño de Dios. Y Dios le dice, no comas de este árbol, porque si lo haces, entonces morirás.
el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por ello, cuando el hombre decidió comer del fruto, de inmediato no solamente quedó en él el bien, sino también el mal. Óigalo bien, el mal. Y su corazón comenzó a inclinarse a lo malo. Su naturaleza, que había sido creada por Dios, una naturaleza buena, se convirtió ahora en una naturaleza pecaminosa, inclinado al mal. Y por ello Dios aquí en el capítulo 6 del mismo Génesis hace una referencia a ello y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Dios, verso 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Óigalo bien, él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué quiso decir? Primero, no contenderá. La palabra etimológica de la palabra contender quiere decir luchar. Si lo tomamos en otras palabras, Dios estaría diciendo: ya no lucharé más con el hombre, con las acciones del hombre, porque él es carne, o sea, inclinado al mal, al pecado, a las malas acciones, a las malas conductas, a los malos caminos. Como queriendo decir, el hombre verá cómo actúa. Solo que Dios dejó su palabra para indicarnos el bien, para indicarnos qué deberíamos hacer. Pero Dios dijo ahí en el capítulo 6, en el versículo 7, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente al mal. Por eso Dios dijo: porque yo soy espíritu y él es carne. Y las dos cosas no pueden ir unidas. O vivo espiritualmente o vivo carnalmente. Y por eso él dijo: porque los designios de sus pensamientos son inclinados al mal, a partir de que el hombre decidió desobedecer. Su naturaleza se inclinó al mal, a sus propias razones, a sus propias conductas, a pensar lo que él creía que era bueno y actuar conforme a eso. Y comenzó a vivir como un ser carnal. La parte espiritual desapareció, la esencia de Dios y la vida de Dios en el hombre desapareció. Y comenzó a vivir lo carnal, lo natural, sus acciones, siempre inclinado al mal. Es por eso que hoy es tan importante rescatar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es suficiente con haber recibido a Cristo en su corazón y haber recibido la vida en Cristo Jesús. Es importante que el Espíritu Santo viva a través de nosotros. Hoy el cristianismo y las iglesias están viviendo más carnal que espiritualmente. Le han dicho al Espíritu Santo: deje que yo haga esto a mis fuerzas, conforme a mis estrategias, conforme a las estrategias del mundo. Y estamos diciendo al Espíritu Santo: usted no es capaz de levantar una iglesia en avivamiento, un pueblo cristiano en avivamiento. Y todo se ha vuelto tan frío. Hoy los cristianos estamos viviendo más inclinados al mal y al pecado, a las malas acciones, que la vida espiritual. Hablemos del Espíritu Santo. Y hablemos por qué es tan importante hoy por hoy que el Espíritu Santo nos acompañe en nuestra labor ministerial, en nuestra labor de vivir diariamente con Dios. Dios te bendiga. Seguiremos hablando del Espíritu Santo.